Al igual que hemos hecho en otros temas, quiero aprovechar pues para comentaros algunos temas, algunas situaciones que con mi experiencia en auditoría pues han aparecido y que tenemos que vigilar pues para evitar problemas en dichas auditorías, por ejemplo, y para garantizar que nuestro sistema pues está correctamente implantado. Si hablamos de diseño, la verdad que el diseño pues es una de las actividades, es uno de los procesos en los que es más difícil sistematizar, en que es más difícil evidenciar las distintas etapas de disponer de los registros necesarios, pero que si realizamos diseño pues tendremos que tener controlado. Hemos de prestar especial atención a la definición y la implantación del proceso de diseño que hayamos establecido de cara a cumplir los requisitos de la norma, porque como he dicho es un proceso complicado. Es normal que en las auditorías pues nos encontremos con que faltan registros. Por lo tanto, hemos de vigilar que los registros que pide la norma pues estén. Por ejemplo, que tengamos bien definidos los datos de entrada, que tengamos bien documentados los datos de salida del diseño y luego que en las distintas etapas de revisión de la evolución del diseño, de verificación de ese diseño y de validación de ese diseño, pues las tengamos registradas. Porque si tenemos diseño en nuestra planta, esos registros los tendremos que tener y nos lo pedirán. Hemos de preocuparnos porque para cada diseño, un producto nuevo por ejemplo, lo tengamos bien documentado, que tengamos una carpeta donde vayamos guardando ahí pues toda la documentación que se genera durante el proceso de diseño, porque es un proceso en el cual la norma pues pide una serie de registros. Si hablamos del control del proceso, los controles que realizamos respecto de nuestro producto, hemos de vigilar los siguientes aspectos, entre otros. Primero, si nosotros tenemos un producto con unas especificaciones, hemos de garantizar que a lo largo del proceso se realizan los controles necesarios para asegurar que cumplimos esas especificaciones. Por ejemplo, si nosotros pues tenemos un producto que ha de cumplir unas dimensiones o ha de tener unas características, por ejemplo, que impidan las condensaciones, pues nosotros tendremos que planificar los controles necesarios a lo largo de nuestro proceso para verificar que esas características se cumplen. De forma que no se libere ningún producto sin que ese producto haya pasado pues todos esos controles. Eso es otro aspecto importante, que el producto no llegue al cliente sin que nosotros tengamos los resultados de todos los controles que hemos identificado como necesarios para cumplir con las especificaciones del producto. Cuando nosotros definamos controles, hemos de definir, por supuesto, los criterios para la realización de esos controles. Y tiene que estar perfectamente claro cuando un producto se considera adecuado y cuando no. Hemos de definir el valor del parámetro que tenemos que controlar y las tolerancias correspondientes. Es posible que muchos de esos controles, o algunos de ellos, tengamos que hacerlo en un laboratorio. Si en la planta tenemos un laboratorio, pues hemos de definir los procedimientos, las instrucciones para realizar los ensayos necesarios para cada uno de los controles que hayamos establecido. Y esos procedimientos, esas instrucciones han de estar documentadas. Las personas que realicen estos ensayos han de estar adecuadamente formadas para su realización. Y si utilizamos laboratorios externos, hemos de preocuparnos por asegurar la competencia de esos laboratorios. Y la mejor forma, y muchas veces, sobre todo cuando son laboratorios que utilizamos para controlar algún requisito legal o algún parámetro importante de nuestro producto, esos laboratorios han de estar acreditados.
han de tener una acreditación y una acreditación específica para el ensayo para el cual nosotros lo estamos contratando. Si en los equipos que utilicemos para hacer los controles, para hacer las labores de seguimiento que tengamos que hacer dentro de nuestro sistema, por supuesto hemos de tener controlado. Aquí pues entraría todo lo que es la verificación, el mantenimiento, la calibración de los equipos. Una cosa habitual en las auditorías pues que aparezcan equipos en los cuales no tenemos definido qué tipo de control vamos a hacer. No tenemos que calibrar todos los equipos, a veces con una verificación, con una comprobación, con un mantenimiento suficiente, pero tenemos que definirlo. Para cada equipo, qué tipo de control vamos a realizar y, por supuesto, realizarlo. Ese de control que hagamos, hemos de definirlo y una de las cosas que tenemos que definir, que a veces no se definen, son los criterios de aceptación. Es decir, cuándo se va a considerar válido un equipo y cuándo no. Si nosotros enviamos un equipo a calibrar y en ese informe pues, nos viene una incertidumbre, pues tendremos que establecer los criterios para pues eso, valorar cuándo la incertidumbre es aceptable y cuándo no lo es. Y eso irá condicionado pues, también por el uso que le demos al equipo. Si calibramos el equipo interna o externamente, hemos de vigilar que utilicemos unos patrones que tengan una trazabilidad. ¿Vale? Eso también es algo que tenemos que vigilar. Si hablamos de producto no conforme, aquí va a ser, bueno, entre otras cosas muy importantes es que los tengamos bien identificados, que tengamos definidos los criterios para identificar los productos no conformes y luego que en nuestras instalaciones pues eso se aplique correctamente. Es relativamente habitual encontrar en las auditorías pues situaciones en las que un producto no conforme o no está identificado o no está donde tiene que estar, o que hay cosas que son conformes allí donde pues solo se pueden almacenar productos no conformes. Pues eso lo tenemos que vigilar. Y luego también en nuestro sistema hemos de definir la metodología, los criterios para liberar un producto no conforme. Es decir, pues establecer quién es el responsable de hacer eso, qué criterios se van a establecer y eso pues, ha de estar documentado en nuestro sistema de gestión. Si hablamos de cuerpos extraños, pues aquí ya lo hemos comentado, hemos de tener una política, unas instrucciones de gestión de lo que son los productos para evitar riesgos relacionados a cuerpos extraños. Y aquí, pues, un tema complejo y que cuesta de tener bien controlado es que es la aplicación de esas normas. Si nosotros, por ejemplo, establecemos unas restricciones de qué elementos pueden entrar allí donde se manipula un producto, pues vigilar que eso se cumple. Es relativamente habitual que si, por ejemplo, en una empresa pues no se permite el uso de grapas para los documentos que entran dentro de las instalaciones, pues que en un momento dado aparezcan. O algún cúter de hoja rompible que una persona de mantenimiento pues ha entrado en la zona de producción. Pues bien, eso tenemos que intentar evitarlo. En lo que respecta a vidrios y plástico rígido, pues aquí lo que tenemos que tener básicamente son dos cosas. Un inventario, que el inventario ha de ser exhaustivo, es decir, que aparezcan todos los vidrios, plásticos rígidos que hay en nuestras instalaciones. Todo, que sea completo. Y luego a la hora de hacer el control, aquí tampoco es necesario que revisemos toda la semana o todos los meses todos los plásticos de nuestras instalaciones o todos los vidrios de nuestras instalaciones. Lo que tenemos que hacer es hacer un buen análisis de riesgo, ver pues cuáles son las zonas de más riesgo y ahí sí hacer unos controles con una determinada periodicidad. Pues cada semana, cada mes, eso nos lo definirá también la evaluación del riesgo que hagamos. Y luego es posible que otros vidrios que no estén en una zona que sea una zona de bajo riesgo, pues ahí podemos espaciar mucho más los controles que hagamos. Pero que, como he dicho, nos aseguremos que tenemos inventariados bien todos los elementos de estas características y de esos elementos que tenemos identificados cuáles son los de mayor riesgo y eso sí que los verifiquemos periódicamente y cumplamos las periodicidades que hayamos establecido. Y finalmente, en lo que respecta al riesgo químico, pues aquí lo importante es que tengamos
bien definido qué productos químicos se pueden utilizar en la planta, en cada una de las zonas, y luego que vigilemos que eso se cumple, es decir, que sobre todo en las zonas donde se manipula el producto no se estén utilizando unos productos que no son los productos autorizados para esa zona. Y eso lo hemos de vigilar porque también es un motivo de incidencias habituales en las auditorías. Y para eso pues es importante que todo el mundo tenga claro que cuando necesite utilizar un producto ha de seguir unos canales, unos procedimientos, pues para que ese producto se autorice y a partir de ese momento lo puede utilizar. Y esos procedimientos se han de aplicar correctamente.